Buenas noches. Esta es la actividad número 4 a cargo de los compañeros Julia Andrea Cañas, Liliana Cuellar, Giovanni Morales y Armando Manjarres. Vamos a responder el cuestionario y la primera pregunta es para Liliana. El revisor fiscal de Dinamar S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Qué está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión? Buenas noches. Creo que la cartera es una de las cosas más importantes que tiene una compañía, ya que de ella depende mucho para la toma de decisiones por parte de los socios. Por tanto, el revisor fiscal sí está actuando mal porque no está enterado del manejo de la misma. De acuerdo al artículo 207 del Código de Comercio, son funciones del revisor fiscal. Primero, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea y de la junta directiva. 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Muchas gracias. La segunda pregunta es, la compañía El Derrumbe S.A., en la que usted, revisor fiscal, actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presenta una licitación pública para la construcción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe S.A. es experta en avalúos técnicos y le solicita a su firma de contadores que participe conjuntamente mediante un consorcio en el cual la firma se encargará de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible y justifique su respuesta. Dando respuesta a esta pregunta, no es posible bajo los lineamientos legales, dado que el revisor fiscal no puede tener ningún cargo dentro de la compañía. Para eso, pues, existen normas, de acuerdo al artículo 205 del Código de Comercio, que habla de las inhabilidades del revisor fiscal. No podrán ser revisores fiscales quienes sean asociados dentro de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas. 2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad, y quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. Quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta es, el revisor fiscal Papelubo Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, hay que dejar claro que el revisor fiscal tiene 6 meses a partir de que detecte el hallazgo para denunciar, so pena de que él sea sancionado por haber omitido, esta denuncia. Él no puede de ninguna manera llamar a juicio un punto de vista que es no denunciar porque mantiene la reserva del secreto profesional. O sea que eso no lo puede hacer. Él de todas maneras tendrá que denunciar. Si él no denuncia, puede incurrir en 2 graves sanciones. La primera es que cualquier persona lo puede denunciar y tiene hasta 3 años para poner esto en conocimiento de la Fiscalía o
o del ente encargado. Y como segundo dice que el numeral 5 del artículo 26 de la ley 43 de 1990 dicen que el revisor fiscal que no denuncie en los términos establecidos por la ley se dispondrá la cancelación definitiva de su registro de inscripción en la Junta Central de Contadores. La pregunta número 4 dice: los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con un revisor y su respectivo suplente, nota que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente e indistintamente tanto por el revisor principal como por el suplente, cargo que solo se creó para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código del Comercio se aplican? Bueno, lo que primero tenemos que decir es que cuáles son las funciones y lo que tiene que hacer el revisor fiscal. Eso está estipulado en el artículo 205, 206, 207, 208 de la Ley 410 de 1971. Y entre muchas expresa que ahí nos expresa quiénes pueden ser realmente los revisores fiscales, ¿sí? O sea que el suplente no podría hacerlo. ¿Cuáles son las responsabilidades y las funciones del revisor fiscal? Lo tenemos claro en estos artículos. ¿Y cómo se deben presentar sus dictámenes? O sea, por lo tanto, si el suplente está actuando en nombre del revisor fiscal, pues, y la empresa lo está aceptando, está muy mal hecho porque él no lo puede hacer. El suplente solamente podría, ¿sí?, de acuerdo al artículo 210 de la misma ley, dice que cuando por circunstancias extremas, ¿sí?, a juicio de la asamblea o juicio de los socios, el revisor también podrá tener auxiliares u otros colaboradores, pero solamente colaboradores, no pueden presentar los informes a nombre del revisor principal, ¿sí? Por lo tanto, pues la empresa, el Banco de Sangre está teniendo graves problemas con esto y no puede admitirlo a menos de que encuentre unas faltas graves en el revisor fiscal que permitan pasarle la carta donde ya acaban sus funciones. Ahí sí, en ese momento, el suplente podría encargarse de esa actividad. En cuanto a la pregunta número 5, dice: la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan un órgano de fiscalización. ¿Está en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal? Bueno, lo que primero tenemos que decir es que las propiedades horizontales dedicadas a la vivienda no están obligadas a tener revisor fiscal. Lo pueden hacer, pero no las obliga la ley, ¿sí me entienden? Si la propiedad horizontal fuera, por ejemplo, de un conjunto de locales, ese tipo, un centro comercial, por obligación hay que tener revisor fiscal. Otra cosa que hay que tener pendiente en esto, ¿sí?, es que las obligaciones que tiene el revisor fiscal están en la ley 43 de 1990, donde se habla de qué es lo que debe hacer si llega a tener el cargo de revisor fiscal en un conjunto residencial. Debe, por ejemplo, verificar que los comprobantes de las cuentas de inventario, de las actas de registro de los propietarios, revisar los contratos firmados por el administrador, revisar que todo se ajuste a lo dispuesto por la asamblea, informar las irregularidades a la junta administradora, revisar y firmar las declaraciones tributarias según sea el caso y convocar a la asamblea a reuniones extraordinarias. Entonces, para este caso concreto, el conjunto residencial Callejas no necesita revisor fiscal. Muchas gracias. Pregunta número 6. Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal, que no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores, ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Responde Andrea. Buenas noches, compañero. Según el artículo 215 del Código de Comercio,
expresa que para poder ejercer como revisor fiscal, la persona debe ser contador público. La Ley 43 de 1990 indica que para poder ejercer como contador público y o revisor fiscal se debe estar inscrito en la Junta Central de Contadores y contar con tarjeta profesional. Asimismo, la Ley 43 de 1990, en el artículo 20, nos dice que la Junta Central de Contadores está en la plena facultad y obligatoriedad de denunciar ante las autoridades competentes a quien se identifique y firme como revisor fiscal sin estar inscrito en la Junta Central de Contadores. Séptimo caso. Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo de la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Andrea. De acuerdo con el Código General Disciplinario indica que un revisor fiscal o cualquier servidor público no puede ejercer simultáneamente en dos empresas públicas o recibir doble asignación remunerada proveniente de estas empresas. Solo puede ejercer una empresa pública y en esta dedicar el total del tiempo laboral reglamentario al desempeño de las funciones encomendadas. Bueno, la pregunta número 8 dice lo siguiente. La empresa lleva doble contabilidad y el revisor fiscal no lo informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después, el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción para el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año? Señorita Andrea. Según el artículo 26 de la Ley 43 de 1990, indica que el revisor fiscal está en la obligación, dentro de los 6 meses posteriores a ejercer como revisor en una entidad, de hacer la respectiva denuncia de corrupción o omisión de información contable y en este caso no le será válido el régimen de secreto profesional. Y para tal caso se le podrá suspender la tarjeta profesional como revisor fiscal de forma temporal o permanente. Ante las irregularidades del revisor fiscal, cualquier otra persona teniendo pruebas en lo dicho podrá imponer una respectiva denuncia ante la Fiscalía o entidades competentes en contra de la empresa y del revisor fiscal por tratarse de un delito de corrupción. Bueno, la pregunta 9 y 10 es para el señor Giovanni. Entonces la 9 dice, la compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada ya que la firma del revisor fiscal no era del actual funcionario sino la del anterior. La empresa justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio, o sea, no se le había hecho el nombramiento y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene la razón? Bueno, la respuesta de nosotros a esta pregunta es que la compañía pirata debe ser sancionada y aceptar esta sanción, ya que obtenía la calidad de revisor fiscal, el cual fue elegido por el máximo órgano o por mayoría de votos. Y esta inscripción en la Cámara de Comercio solamente se toma como una puntualidad, no es algo de mera importancia para poder firmar. Lo importante que cabe decir es que el revisor fiscal tiene que estar actualizado frente al RUT, o sea, frente a la DIAN, y también con un nombramiento por parte de los socios. Acá nos dice que cabe también decir que la DIAN, una de las explicaciones que tendría frente a este caso es que tendría que firmar el nuevo revisor fiscal, por las razones que ya les estaba diciendo anteriormente. Esta sería la respuesta. La siguiente. Muchas gracias. La pregunta número 10 es, el revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN lo sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda impuesta por la empresa. ¿Cuál es la opinión sobre qué norma o argumento se apoya?
Bueno, primero que todo, tenemos que analizar en que no existió una renuncia por parte del revisor fiscal. Este es un motivo muy importante, pues, para que tomemos como cartas en el asunto para mirar de quién es la culpa, si de la empresa o del revisor fiscal. Y analizando bien frente al artículo 164 del registro mercantil, analizamos que como no hubo una renuncia por parte del revisor fiscal, él debía seguir con sus funciones, como lo estipula la norma, en las cuales es de firmar y de revisar todo de acuerdo a la empresa. Como un incumplimiento por parte del revisor fiscal, la opinión de nosotros es que debe ser sancionado y además él debe responder por la demanda y pagar el 50% de la sanción. Listo, muchas gracias compañeros. Esta fue la actividad número 4. Espero que puedan entendernos los argumentos y las razones que tuvimos para dar estas respuestas. Muchas gracias. Bueno, para concluir, vamos a dar respuestas a las siguientes preguntas. Si existe un marco legal en el ejercicio de la revisoría fiscal, ¿cuáles son las razones que lleva al fraude fiscal? Mi compañero Armando dará respuesta a esta pregunta. Bueno, nosotros en consenso acá con los compañeros llegamos a la conclusión y tenemos 2 ítems específicos por qué se comete fraude fiscal. Y la primera que hemos decidido analizar es, pues es sencillo, la poca ética y el poco profesionalismo del contador o revisor fiscal o el encargado puede hacer cometer o puede cometer el fraude, ¿sí? Porque la ética no tiene ética, entonces no trabaja dentro de los lineamientos que debe tener. Y la segunda es una muy importante, que a pesar de que existe una norma, ¿sí?, muchos desconocen la norma de la ley que hay para actuar como revisor fiscal. Entonces, hay que capacitarse muy bien para no caer en errores y cometer también fraude fiscal, porque se puede cometer por omisión también, ¿sí? Porque no se entiende la norma, porque no se logra ajustar. Muchas gracias.